buenas noches, bienvenidos a La Silla Rota. Estamos aquí en una edición más de este programa especial de Efecto TV. Y vamos a platicar hoy sobre el sexenio de Felipe Calderón, que acaba de terminar hace algunas semanas. Empiezan a surgir muchas preguntas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la gente le dio un voto de castigo al PAN? ¿Por qué perdió el Partido de Acción Nacional en las pasadas elecciones? ¿Fueron las campañas, la mala campaña? ¿Fue la candidata? ¿Fueron errores de gobierno? En fin, son muchas preguntas que están todavía al aire. Y me acompaña hoy un amigo periodista, Ernesto Núñez Albarrán. Buenas noches. Hola, buenas Ernesto. noches. Buenas noches. Autor del libro El sexenio fallido de Calderón. Entonces vamos a charlar esta noche, a tratar de encontrar algunas respuestas, qué fue lo que pasó. Y a mí me gustaría, Ernesto, remontarme al principio del problema, donde tú dices que inicia todo el problema, que es desde el origen, un origen aparentemente ilegítimo. Cuando Felipe Calderón no acepta y su equipo no aceptan abrir las urnas en el año 2006. Así es. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Efectivamente, el libro Crónica de un sexenio fallido comienza con un primer capítulo que se llama El origen. Y este origen, este capítulo, lo que narra es una escena en la que Felipe Calderón está en julio de 2006, pocos días después de aquella polémica elección, y está él diciéndole a su equipo, vamos al recuento de los votos. Y él usa una figura, él dice, son 200 y tantos mil votos, son 2 estadios Azteca, no es tan poquita la diferencia, ¿por qué no vamos al conteo? Y el equipo que rodea a Calderón, ¿Quiénes eran? marcadamente Juan Camilo Camilo Mourinho y Germán Martínez, son 2 personajes muy influyentes en Felipe Calderón. Ellos le dicen no hay que ir. Mourinho, desde una visión un poco muy pragmática de la política, diciéndole ya lo caído, o sea, ya es nuestro. Ya ganamos. Y Germán desde una posición más legalista, en donde le dice el recuento de los votos nos puede llevar a una situación de anulación total de los comicios. Y ese es el argumento que a final de cuentas convence a Calderón de que no hay que ir al recuento de los votos. ¿Por qué? Porque Felipe Calderón se da cuenta de que puede haber también una estrategia del lado de la izquierda que llevara a anular las elecciones. Y es el argumento con el que se queda Felipe Calderón y con el que sale a los medios a decir definitivamente no voy al conteo. No voy a hacer el recuento. López Obrador le manda una carta a Felipe Calderón, que yo la incluyo en el libro, y que al final resulta ser una carta premonitoria, en donde le dice, si no legitimamos esta elección, independientemente de quién gobierne, la situación va a ser de un gobierno que no va a poder tener el control de las riendas del país. Y a fin de cuentas, yo digo que es el origen, porque esa es una decisión política que sí lleva a Felipe Calderón a tomar después Origen otras fue destino, decisiones. ¿no, Ernesto? Y a fin de cuentas, origen es destino. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, llega Felipe, su equipo le dicen no vamos al conteo, y viene todas estas movilizaciones, vienen todo el plantón de reforma, viene una izquierda pues prácticamente levantada en contra del gobierno. Recordemos que Felipe Calderón prácticamente no tuvo eventos aquí en el Distrito Federal. Empieza una transición asediada. Felipe Calderón empieza a querer hacer cosas que no puede, quiere ir a eventos públicos, no puede presumir su triunfo electoral. Y además queda muy acotado su diálogo con la oposición. Él, por ejemplo, no logra hacer un pacto político como el que estamos viendo hoy en día de todas las fuerzas políticas. Qué esperanzas de salir a la calle caminando. Cada vez que sale un evento, los que lo cubríamos en esa época, pues era estar pendientes de en qué momento brincaba un grupo a gritarle y tal. Entonces, la transición la vive de manera muy accidentada. Bueno, pues recordemos todo lo que pasó en el Congreso, que prácticamente... Incluso la toma de posesión es accidentada totalmente. Él entra por la puerta de atrás. En el libro se narra todo ese operativo, que fue un operativo militar prácticamente para entrar a tomar protesta del cargo, ¿no? Entonces, toda esta convulsión. ¿Y esto qué es lo que provoca? Según tu hipótesis, él decide hacer una serie de acciones para legitimarse. Él ensaya varias opciones, ¿no? La primera es cuando dice esto de voy a rebasar a López Obrador por la izquierda, que al fin de cuentas queda en un discurso nada más. Después busca al PRI y le dice construyamos un gobierno de coalición. Juan Camilo Mourinho empieza a hablar mucho de gobierno de coalición, el propio Felipe Calderón. Se dan cuenta que no hay condiciones políticas. El PRI le dice no
a la idea de compartir el gobierno. Yo me recuerdo muy bien, porque estuve yo afuera como buen reportero, digamos, ahí en la espera de la nota. Llegaron Mariano Palacios Alcocer, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa, que eran los coordinadores, en contrario a como están ahora, ¿no? En ese entonces Gamboa era de los diputados y Beltrones de los senadores. Llegan a dialogar con él y Felipe les propone ahí, vamos a compartir el gobierno. Se habla mucho, ¿no? De que en esa reunión se dijo a Felipe Calderón, te vamos a acompañar a la toma de protesta, vamos a lograr que haya institucionalidad en el país, pero no vamos a compartir el gobierno. Entonces Calderón empieza a tomar una serie de decisiones para ya empezar su gobierno y tratar de que el tema de la legitimidad o no de la elección pase a un segundo término. Buscar implantar una agenda y encuentra como tema para lograr eso el tema de la seguridad. El tema del crimen organizado, la violencia, ¿no? Así es. Entonces, ¿tú crees que él y su equipo cometieron el error de cambiar, de mover, digamos, los objetivos iniciales? Me acuerdo muy bien en campaña era Felipe, el candidato del empleo. Exacto. O sea, digamos, la bandera de Felipe Calderón era vámonos a hacer empleos. Claro, que es y de pronto lo cambia Exacto. por una cuestión más mediática, que era el combatir el crimen organizado. Porque él encuentra también, y eso hay que decirlo, él encuentra un diagnóstico ya cuando empieza a tomar las riendas de lo que va a hacer el gobierno. Él encuentra diagnósticos de estados que le están pidiendo auxilio, marcadamente Michoacán. Claro. Su paisano Lázaro Cárdenas Batel le dice, no oye, se puede. Aquí está pasando algo, acuérdate que pasa lo de las cabezas estas que rodan en un bar en Apatzingán, que fue la primera así de decapitados gruesa, que ya después hubo miles, desgraciadamente, pero fue la primera. Entonces, Felipe Calderón encuentra también condiciones. O sea, tampoco fue una ocurrencia, digamos. No fue una ocurrencia. Vamos a seguir platicando sobre esta estrategia de seguridad de Felipe Calderón, regresando del corte.